¿Están ustedes? Muy buenas noches, Manuel Quiles Cruz aquí saludándoles desde la Ciudad de México, aquí transmitiendo en Facebook y aquí transmitiendo en YouTube. Esta noche pues me encuentro con que hoy los maestros estamos muy estudiosos, todos queremos aparecer en plataformas, en pantallas, compartiendo conocimientos, experiencias, pero me percato de que la forma de estudiar, la forma de llegar, la forma de usar inclusive, nos hace aprender, por supuesto. E independientemente de lo que ya se ha dicho sobre las plataformas y sobre lo que están ganando estas plataformas con nuestra necesidad, porque finalmente siempre va sobre la necesidad. Y la necesidad del maestro es conocer, es saber. Y los temas siguen siendo importantes, temas que tenga que estudiar el profesor, que se desprenden hoy de la nueva escuela mexicana y que dentro de la nueva escuela mexicana tendremos que hablar de la nueva escuela mexicana nueva a partir de que regresemos a las instituciones o para señalarlo de otra forma después de la pandemia. Y temas como asumir la práctica y el desarrollo profesional, el apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana, ahí están. Ahí está la nueva escuela mexicana en el artículo 3º constitucional, ahí está en el documento constitucional precisamente, desprendido de el 3º constitucional, la ley reglamentaria ahora fuera de estos documentos normativos, la ley reglamentaria que es la Ley General de Educación y el documento de los primeros pasos de la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana va teniendo una historia, es una historia que se está construyendo, pero que no termina de construirse. Y esta noche precisamente hablar para YouTube de cómo y qué es lo que se tiene que estudiar o comentarlo para Facebook, los temas que se tienen que estudiar, cómo se tiene que orientar todo este trabajo que se ha venido planteando, yo diría que desde las propias escuelas de calidad. La parte de la política educativa nos enseña mucho cómo podemos avanzar, porque vamos conociendo también las aspiraciones que tiene cada modelo y creo que ahorita ya hay diferencias mucho muy marcadas. Hay diferencias mucho muy marcadas porque el proceso que se hizo desde el Ejecutivo que presentó, dio a conocer el día 12 de diciembre de 2018, da a conocer la iniciativa de ley para modificar el artículo 3º constitucional, presentándola el día 13 de diciembre y el tiempo que se llevó en aprobarla, porque va a ser un año que se aprobó la nueva reforma, donde el artículo 3º constitucional coloca a las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes como punto central y donde conceptos inclusive como equidad, inclusión, interculturalidad, excelencia, están presentes en el propio documento constitucional. Por eso el estudio del artículo 3º constitucional es muy importante y sobre todo desmenuzarla. Ustedes pueden ver, les comento a los maestros de Messenger y a los maestros de YouTube, en mi canal de YouTube pueden ver dos listas de reproducción sobre la nueva escuela mexicana que empecé a elaborar el 17 de julio del año pasado, de 2019. Es decir, ya desde el 11 de mayo de 2019 la Secretaría de Educación Pública había dado a conocer el primer documento sobre la nueva escuela mexicana. Pero cómo se fue construyendo esa ruta entre el 13 de diciembre y el 15 de mayo, 13 de diciembre de 2018 y el 15 de mayo de 2019, donde la diputada presidenta de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados en la 64ª legislatura, la diputada Adela Piña Bernal, fue construyendo con el grupo de diputados que conforman esa propia comisión
y bajo una idea de parlamento abierto todo lo que quedó registrado en el propio documento. Y esto es muy importante porque entonces de ahí se desprendieron las leyes del tercero constitucional, donde está la Ley General de Educación sobre todo, pero también para su estudio y filosóficos, legales inclusive de la educación mexicana, habría que reconocer documentos como la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes. Así también el manual y el protocolo de seguridad escolar, los documentos de educación inclusiva que señalan el camino hacia el futuro y también un documento básico que sigue teniéndose la necesidad de estudiarlo, son las 10 competencias docentes de Perrenot. Es decir, esto que se ha venido inclusive solicitando para las evaluaciones en años anteriores, recuerdo desde la evaluación universal que se estuvo solicitando como material de estudio, donde se agregaron también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta parte, todos estos documentos forman la idea filosófica, la idea normativa, donde está la parte ética y donde está la parte legal. Pero hay otros espacios donde yo he venido observando que seguimos trabajando porque además no podemos desechar todo. Aquí es donde caemos en contradicciones porque a veces quisiéramos que esto avanzara más rápido. Esto es la nueva escuela mexicana. Y hoy con la pandemia está tomando de hecho ya nuevas características en este tratamiento de aprende en casa y en el uso de la tecnología. Pero también seguimos con los materiales que podemos tener en vivo y refería yo a la evaluación universal porque desde entonces inclusive se empezaron a formular documentos sobre la gestión escolar. Es decir, se empezó a hablar de cómo y cuál era la importancia de la función educativa en la construcción de una cultura escolar, pero que se hiciera que se lograra de una manera colectiva. Y esta cultura escolar tenía que estar basada en aspectos de conceptos como la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia, que es lo que podríamos ver hoy. Hoy ya no hablamos de calidad. Calidad es un concepto que quedó en el sexenio anterior y el concepto hoy es excelencia educativa. Pero el documento de escuelas de calidad sobre la gestión escolar sigue siendo un documento básico, un documento de más de 100 páginas que rescatan todo el trabajo colectivo y todos aquellos documentos que están relacionados con el estudio de lo que serían las escuelas efectivas. ¿Qué es una escuela efectiva? ¿Cómo hacemos el proceso de gestión escolar para poder educar en la diversidad y para poder lograr estrategias de evaluación que puedan ayudarnos? He generado con algunas de mis alumnas unas 200 estrategias de participación social para padres de familia, donde diseñamos ámbitos diversos. Yo hice el diseño y estudiantes generaron toda una serie de ideas, pero con el diseño que yo había elaborado. Por eso también necesitamos ir hacia nuevas estrategias de evaluación. Inclusive el que se está hablando de que al regreso o al término del aprende en casa se va a aplicar una evaluación diagnóstica, lo cual a mí me parece fuera de lugar. Creo, y ha sido inclusive un motivo ahorita ya casi a 50 días de esta cuarentena, ya se pasó de 40, ya estamos con 10 días más, pero ya se están sintiendo ahora sí los efectos de algunas problemáticas de carácter emocional por el encierro. Y una de ellas está orientada, según me percato, hacia el logro del sueño. El sueño es uno de los trastornos que se está presentando y la falta de sueño sobre todo.
o el insomnio, o el cansancio mostrado y la incapacidad de poder descansar. Pero ahora sí estamos sintiendo. Por eso, lo que en las 2 semanas de vacaciones fue una rutina que tomamos de dormir más tarde y levantarnos más tarde, inclusive en la madrugada, lo veíamos en Facebook, lo que estaban planteando los maestros, de que estaban despiertos. Hoy nos estamos dando cuenta que ya puede ser un signo de preocupación. Por eso toda la forma en que nosotros debemos de abordar el estudio de lo que debe de recuperar la nueva escuela mexicana, y que en el campo de la gestión, inclusive con esta característica de las escuelas efectivas y hasta llevarnos hasta las estrategias de evaluación, donde nosotros tendremos que plantear de maneras diferentes otras cosas. ¿Por qué? Porque algunos no vamos a poder regresar a las instituciones, una por nuestra edad. Aunque estemos bien en buen estado físicamente, nuestra condición sea muy aceptable, en términos de salud muy, muy bien, pero no vamos a poder regresar a las instituciones. Pero ese es otro tema. Lo que estoy comentando ahorita son las maneras que tenemos y los temas que debemos de recuperar. Lo comento aquí para Facebook y aquí lo comento para YouTube, que debemos de recuperar en el tono del estudio, porque todo lo queremos pasar a través de las pantallas, pero también se nos consume el tiempo. Y al menos lo que yo estoy haciendo es hacer un rato de lectura, un buen rato de lectura. Generalmente tengo que leer sobre mis temas, sobre los temas que a mí me interesan como maestro, y son sobre los que estoy leyendo para poder hacer también mis comentarios. Pero podríamos leer otras cosas. A veces estamos viendo un rato de televisión. Algunos tienen una jornada muy cerrada, porque los maestros de secundaria, sobre todo, que tienen turno matutino y turno vespertino con 35, inclusive con 42 horas, están trabajando muchísimo tiempo. Y hay compañeros de educación media superior, aunque algunos de ellos ahorita están en receso, que estaban trabajando entre 14 y 16 horas al día. Y todo esto entonces tengo que verlo para observar cómo vamos a llegar al nuevo momento de la nueva escuela mexicana, donde los elementos de estudio tienen que darnos una idea de que, criticando aún lo anterior de las gestiones presidenciales, hay aspectos técnicos que nos pueden ayudar, porque inclusive no se abandona totalmente ni los aprendizajes clave, ni el documento del Acuerdo 592 desprendido del programa que se desprendió originalmente desde el Programa para la Reforma Integral de Educación Básica, y que consolidó la Reforma Integral para la Educación Básica, donde vienen los 12 principios, bueno, originalmente los principios pedagógicos, los 12 de 2011. Y toda la forma en que podemos organizar el funcionamiento de la escuela, porque cuando regresen a las escuelas, y desde ahorita ya los directores tendrán que ir observando, de acuerdo a la norma, cómo se va a dar ese funcionamiento de la escuela, donde se siga considerando y se trata de consolidar el espacio para la formación integral de niñas, niños y adolescentes. Es decir, cómo ahora sí se va a tener que dar un giro para poder consolidar ese espacio que permita la formación integral de las niñas y de los niños, así como de los adolescentes y de los jóvenes, porque inclusive en la Constitución Política, sobre todo en el artículo 3 constitucional, está muy claro esta parte de la formación integral o de la educación integral, así como el desarrollo de la educación armónica o el desarrollo de las facultades humanas, pero que estando ahí, claro, no está desarrollado, y que nosotros tenemos que desarrollarlo para poder entenderlo de mejor manera. Yo tengo 2 series de reproducciones y ahorita en cuarentena he elaborado como 38 videotransmisiones que tengo registradas aquí en YouTube y que he dejado también en Messenger, para que quede primero como parte de mi historia personal sobre qué estuve reflexionando. Y segundo y paralelo, pues ayudar
a la reflexión también de ustedes, porque no todo lo que digo es correcto, por supuesto, y no todo lo que yo expreso, no todos están de acuerdo con lo que yo expreso. Por supuesto que eso es normal, porque mal haríamos en uniformar el pensamiento. Y si yo pretendo hacer de la escuela un espacio verdadero para la formación integral, entonces me recuerda, por ejemplo, todos los programas de mejora continua, desde lo que originalmente se marcó como el plan para la mejora original, ¿no? Como se dio. Después se presentaron otros aspectos a través de las reuniones del Consejo Técnico Escolar, y hoy el Consejo Técnico Escolar debe de adquirir otra dimensión. Así es que necesitamos ir con más fuerza hacia los programas para la elaboración de mejoras en las escuelas, de la mejora profesional inclusive. Hoy que está la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Mejor Edu, y la cuestión del desarrollo de la práctica reflexiva en lo que es nuestro trabajo profesional. Porque si nosotros no reflexionamos sobre nuestro trabajo profesional, poco estaremos haciendo. Por eso la práctica reflexiva es importante, donde teóricamente debemos de aprender a colocar una mente abierta, a ser honestos, a decir la verdad y aceptar también la crítica y desprender de ahí lo que ahora nos han dicho en el artículo 3 constitucional, que tiene que ver con el pensamiento crítico. Cómo se hace esta parte de la aplicación del pensamiento crítico en la escuela. Y yo he venido comentando en mis videotransmisiones que el punto de partida del pensamiento crítico debe de ser observar cómo analizo y cómo reflexiono a través de mi pensamiento. Y sería un poco más ir hacia adelante si yo observo cómo está mi manera de pensar, cómo está. ¿Por qué? Porque a veces me doy cuenta que mucho de lo que algunas cosas que expreso en Facebook, a algunos compañeros les molestan, y entonces me doy cuenta cómo esta manera que tengo de expresar mi pensamiento puede llegarles a otros, porque ellos tienen también su manera de expresar el pensamiento. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como profesores es cuidar nuestra mente y nuestro pensamiento. Y una vez que tengamos el cuidado con nuestra mente y con nuestro pensamiento, podemos proceder a aspectos del pensamiento crítico y paralelamente a la práctica reflexiva que me permita hacer mejor mi trabajo. Porque yo me sigo percatando de cómo estoy haciendo mi trabajo, yo me sigo percatando de cómo estoy haciendo estas transmisiones y cómo está llegando a los profesores y cuáles son los puntos en los que yo estoy versando mi discurso sobre mi manera de pensar. Y en este sentido, eso es lo que yo tendría que hacer como profesor: cuidar mi mente y mi pensamiento, analizar y reflexionar sobre la forma en que estoy pensando y cómo quiero ver a esta nueva escuela mexicana en un futuro promisorio, porque necesito pensar en un futuro promisorio haciéndolo en este presente. Si yo no lo hago en este presente, no podré llegar a tener una idea de un futuro promisorio, porque el futuro promete mucho, pero también el futuro nos puede enfrentar a adversidades mucho más potentes y fuertes que la que estamos viviendo ahorita. Por eso el llamado de quédate en casa sigue siendo necesario, y no nada más el llamado de quédate en casa, sino las maneras en como ahorita tenemos que aprovechar el tiempo, porque lo tenemos todo a nuestro favor. De otra manera, si no aprovechamos el tiempo, entonces vamos a empezar a caer en estas condiciones que nos empiezan a afectar el sueño. Y lo que hay que hacer es tratar de lograr la convivencia, la sana convivencia en la casa con las personas con las que estamos conviviendo bajo el mismo techo, sea nuestra familia o sean amigos, porque algunos amigos quedaron conviviendo bajo un mismo techo, y observar cómo también hay una corresponsabilidad de todos los sujetos que estamos viviendo, porque esa es la misma corresponsabilidad que nosotros vemos en la escuela, con las familias, con la comunidad, con las autoridades educativas, y como dice el discurso oficial, todo esto para favorecer la formación integral y el bienestar de los alumnos.
Entonces, si nosotros vamos hacia la formación integral y hacia el bienestar de nuestros alumnos, pensemos primero en el bienestar de nuestra familia. ¿Por qué? Porque este es momento de pensar primero en el bienestar de nuestra familia. He expresado mis ideas sobre Aprende en Casa, he criticado, pero también he propuesto y he mandado mis trabajos también a la Secretaría de Educación Pública. Si los toman en cuenta o no los toman en cuenta, ya es otro problema. Lo que tiene que hacer uno es salvar su responsabilidad histórica, porque si no soy capaz de salvar mi responsabilidad histórica, estaría muerto en vida. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco mucho su atención aquí en YouTube. Muy amables, muchas gracias.